Bienvenidas al taller de urbanismo feminista de la Escuela de Primavera de Anticapitalistas. Yo soy Candy Reyes, militante de Anticapitalistas, y bueno, mi mérito para presentar este taller es que soy arquitecto, que comparto oficio con la ponente, pero bueno, en este caso, como se habla de urbanismo feminista, no es demasiado un mérito, porque por formación y por haber sido también, incluso me autodefino como verdugo de algunos atentados urbanísticos y arquitectónicos en mi oficio y en mi trabajo y en lo que he colaborado, estoy, digamos, desaprendiendo el oficio para volverlo a aprender, y por eso ayuda muchísimo talleres como este que Laura nos va a facilitar. Bueno, precisamente lo estábamos hablando hace un momento, Laura y yo, ¿no? La disciplina de la arquitectura y el urbanismo, con toda la belleza que tiene, todo el interés que tiene y todo lo interesante por lo que muchos arquitectos nos hemos enamorado para ejercer, y por lo que en su día nos enamoramos, realmente al final es un mundo bastante vinculado a tanto en los procesos reales de proyecto y de ejecución de la ciudad, de los proyectos arquitectónicos, muy vinculado con el capital, muy vinculado con el sistema, muy vinculado con los sistemas de producción, y muy alejados con eso que ahora mismo estamos todos la gente anticapitalistas y muchos otros sectores, que es poner la vida en el centro, ¿no? Entonces, por suerte, todo el movimiento feminista, que poco a poco va adquiriendo esa hegemonía en todos los sectores, también en este sector, poco a poco están picando piedra todas nuestras compañeras, y todo el movimiento feminista, para que aquí también poco a poco se empiece a cambiar la manera de pensar la ciudad, la manera de diseñarla, y a ver si con suerte la manera también de intervenir e influir en cómo tiene que ser esa ciudad. Y para ello tenemos aquí a Laura Rodríguez, que es arquitecta, activista feminista y militante de Anticapitalistas Andalucía. Bienvenida, Laura. Gracias. Que nos hará una exposición. Me ha pasado ella unas ideas fuerza que me parece que entran, bueno, que al leerlo entra bastante ganas de estar atento a lo que nos va a explicar. Simplemente las voy a leer. Nos va a hablar de que la ciudad no es neutra, nos va a hablar de dónde viene el modelo urbanístico actual, de dónde viene. Nos va a hablar de las consecuencias que han generado ese modelo urbanístico. Nos va a hablar de la figura de Jane Jacobs, que es muy interesante, veréis que es muy interesante su figura. Y luego la última parte será hablar de la ciudad ahora en tiempos de pandemia, que ella lo quiere vincular un poco ya directamente con el debate, ¿no? Que un poco a ver si todos ese último punto podemos enriquecerlo. Y ya me callo y adelante, Laura. Vale. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a esto. Espero que nada técnico falle ni nada de eso. Vale, pues como ha dicho Candy, más o menos voy a estructurar la charla en esos 5 puntos. Espero no extenderme mucho más de 20-25 minutos, porque creo que lo interesante es lo que pueda salir en el debate, y voy a intentar ser como lo más ordenada posible, porque bueno, el medio y demás pues ya es suficientemente complicado, así que voy a intentar no ser muy dispersa, por lo menos intentarlo, ¿vale? Voy al lío, ¿vale? En primer lugar, me parecía como importante establecer o partir de la premisa de que la ciudad no es neutra, pero bueno, puede parecer como muy básico este planteamiento, y supongo que, bueno, sé que hay más arquitectos y arquitectas en la sala, y a poco que hayáis leído un poco pues a Lefebvre con el derecho a la ciudad, a David Harvey y demás, pues este es como el planteamiento de partida, ¿no? Aunque diverge mucho de cómo se enseña arquitectura y urbanismo en la mayor parte de las escuelas de arquitectura, por lo menos como me la enseñaron a mí, ¿no? Que prácticamente, lo estábamos comentando antes, parece que fuera una disciplina técnica, un reparto de áreas en un mapa municipal y poco más, ¿no? Entonces, partimos de esa base de que la ciudad no es neutra, de los análisis que nos hayan, como decía, que ya nos han ofrecido Lefebvre, Harvey y demás pensadores en este sentido, pero a los que, bueno, pues poco a poco se le va haciendo cierta crítica, ¿no? Y es que es verdad que ese análisis de la ciudad no neutra como desde una perspectiva como más marxista, económica, es evidente, pero
lo que aporta el feminismo en este sentido es en decir que no solo interviene la estructura de poder del capitalismo sobre la construcción de la ciudad, sino que intervienen otras estructuras de poder como son el patriarcado o como es, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Entre otras. Yo creo que estas tres pues, son como las más evidentes o las más grandes, ¿no? ¿Cómo se materializa esto? Para mí esto es como lo más importante, ¿no? Si entendemos el urbanismo como aquello que pretende dar respuesta física, ¿no? Espacial a una serie de necesidades sociales, pues estas estructuras de poder funcionan jerarquizando esas necesidades, ¿no? No vas a tener el mismo peso a la hora de planificar la ciudad, pues las necesidades de unos grupos sociales que las de otros, ¿no? ¿Qué ocupa la centralidad o qué ocupa el margen? ¿Qué se hace visible o qué se hace invisible? ¿Qué necesidades son las que priman sobre otras? ¿Qué tipo de actividades son las que se fomentan? Todo esto, evidentemente, parte desde esa estructura, esa trinidad, ¿no? Que definía de estructuras de poder, que además, yo creo que esto lo habremos escuchado ya en muchos más sitios, pero bueno, nunca sabe más recordarlo, se interrelacionan y se correlacionan entre sí, ¿no? No actúan de forma independiente. De esa manera, pues dependiendo del tipo de sujeto que seas y tu experiencia con la ciudad va a ser una u otra, ¿no? Dependiendo si eres mujer u hombre, si eres niño, si eres anciano, si eres persona con diversidad funcional, si perteneces a una raza u otra, dependiendo de tu posición social, bueno, pues la ciudad va a dar respuesta en mayor o menor medida a tus necesidades, ¿no? Y ahí surge la pregunta, entonces, directa de, entonces, ¿para quién está pensada la ciudad, no? Yo creo que aquí es como muy útil la caracterización que hace Amaya Pérez Orozco, del sujeto privilegiado, ¿no? Y ella define el sujeto privilegiado como el sujeto BBVA, que es el sujeto blanco, burgués, varón y autónomo, ¿no? A varón le podríamos añadir por las connotaciones de cis y hetero, y autónomo pues se describe básicamente como esa persona que no necesita de nadie para subsistir, ni la subsistencia de nadie depende de él, ¿no? Entonces, en cuanto que cada uno o cada una individualmente se parezca más a ese sujeto privilegiado, pues mayor respuesta va a dar la ciudad a sus necesidades, ¿no? Esto yo creo que tiene mucho que ver básicamente con quién ha pensado la ciudad, ¿no? Que posiblemente sean los que más se asemejen a ese sujeto BBVA. Desde quién y para quién se piensa. Entonces, ahí entro ya directamente en el segundo punto, ¿qué es el urbanismo? ¿Cómo entendemos el urbanismo? Y cómo surge el modelo de ciudad que tenemos actualmente, cuándo y cómo se piensa. Creo que, bueno, en qué es el urbanismo no me voy a extender mucho más, creo que es lo que he explicado antes, ¿no? Es muy importante no entenderlo como una disciplina exclusivamente técnica, y de hecho Lefebvre defendía y definía el urbanismo como ideología. A mí me gusta poner un ejemplo que es como súper, no sé, característico, casi una caricatura de esto, pero que creo que visibiliza muy bien que el urbanismo es política, ¿no? Y es, no sé si conocéis el Plan Haussmann de París, podéis buscarlo si queréis. Bueno, antes había propuesto que a medida que vaya citando cosas, mi cara, eso va a ser la misma todo el tiempo, así que aprovechando que tenemos los ordenadores delante, podéis ir buscando cosas si queréis. Bueno, pues el Plan Haussmann de París es de mediados del siglo XIX, se desarrolla, se plantea momentos antes del desarrollo de la Comuna de París, lo cual evidentemente no es nada casual, y con la excusa, ¿no?, de Napoleón III, con la excusa de bueno, pues las preocupaciones sociales, higiénicas de la ciudad, etcétera, etcétera, en realidad lo que hace es pues desmontar el casco histórico de París y construir las grandes avenidas, los grandes bulevares que conocemos hoy, que en realidad tenía una intención completamente militarista, ¿no? O sea, era mucho más complicado
hacer o construir una guerrilla civil, hacer barricadas en esas grandes avenidas, era mucho más fácil mover a grandes tropas por ahí, ¿no? Y además, pues las grandes avenidas rectas respondían a la facilidad del disparo del cañón en línea recta a través de ellas. Entonces, es como, bueno, por eso lo pongo como ejemplo, como muchos otros y como cuestiones como mucho más cotidianas que vamos a ir ahora desgranando, ¿no? Pero me parecía como muy característico en ese sentido. A la respuesta o a la pregunta de dónde viene el urbanismo que vivimos, de dónde vienen nuestras ciudades, las que vivimos actualmente, responden básicamente al modelo de ciudad de principios que se plantea a principios del siglo XX, ¿vale? Y a dos premisas básicas, la de el estilo internacional y la de la ciudad jardín. Voy a definirla ahora brevemente, pero creo que a poco que la defina y si la conocéis mínimamente, vais a entender que es que, bueno, o va a ser como muy evidente que las ciudades que tenemos responden básicamente a esto y en 100 años básicamente no hemos cambiado nada, ¿no? El estilo internacional, el gran precursor del estilo internacional es Le Corbusier, que supongo que también a muchos y a muchas os sonará. De hecho, me permito la licencia, ¿vale? Ya que el confinamiento lo cambia todo, pues creo que también está guay citar a gente que normalmente no citamos. Hay una youtuber, Ter, que creo que está haciendo un papel de divulgación de arquitectura brutal, increíble, el que no se ha hecho desde hace décadas. Y ella tiene un vídeo en el que se va a la fábrica de la Ford en Valencia y habla del papel de Le Corbusier y del momento fordista y de la repercusión que eso tiene en la arquitectura, ¿no? Eso tuvo pues consecuencias muy positivas, o sea, el hecho de que ahora mismo las viviendas, el mobiliario, pues esté medianamente estandarizado, de que las mesas miden lo que miden, las sillas miden lo que midan, el ancho de las puertas, o sea, el que es fruto de esto, de la estandarización y al final de aplicar el fordismo a la vivienda y a la ciudad, pero bueno, pues yo creo que tiene otra lectura como que podríamos hacer desde nuestra perspectiva, que evidentemente ahí yo creo que ya Ter pues no la hace, que también, bueno, para entender la crítica que le hacemos actualmente a la ciudad, yo creo que bebe de aquí, ¿no? El planteamiento de Le Corbusier en cuanto a la ordenación de la ciudad era básicamente la sectorialización. Y yo creo que a poco que hayáis visto un plano de un PGO es el Plan General de Ordenación Urbanística, que son como las cosas más feas que hay detrás del urbanismo, pero ahí están, son herramientas y tienen su utilidad, ¿no? A poco que si buscáis PGO en Google y os vais a imágenes, vais a ver el plano de cualquier municipio y una serie de manchas enormes y cada una responde a una serie de funcionalidad, ¿no? De hecho, no han cambiado mucho a las que describía Le Corbusier. Le Corbusier describía una serie de funciones que eran la zona para vivir, que respondería a las zonas residenciales actuales, las zonas de trabajo, que correspondería a las zonas pues, administrativas, de empleo y demás, las zonas de ocio, que en este caso Le Corbusier vinculaba a la naturaleza, a grandes áreas verdes, ¿no? De hecho, bueno, pues todo compartimentado hasta tal punto de que los elementos naturales desaparecen de la ciudad para aparecer en la periferia a forma de grandes parques. Yo creo que eso podemos cada uno identificarlo en nuestra ciudad. La zona de producción, que es la que tiene que ver con los polígonos industriales, los puertos, los muelles, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con lo industrial, y las grandes avenidas como los grandes articuladores de toda esta sectorialización que hace Le Corbusier, ¿no? En esto, el coche como eje vertebrador de todo, como el elemento indispensable para vivir la ciudad. A mí aquí, bueno, pues me gusta como meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Y decir, podéis buscarlo también, el plan Boisson, ¿vale? Que hace Le Corbusier para el centro de París en el año 25. Si lo buscáis es impresionante, no voy a describirlo mucho más, pero son una serie de rascacielos enormes y dos sistemas de vías de comunicación, una superior peatonal, una inferior de 5 o 10 carriles por donde circulan los coches, y es como muy significativo que el plan Boisson, bueno, pues recibe el nombre de su patrocinador,
el Gabriel Guazón, que, bueno, que era fabricante de automóviles y de aeroplanos, ¿no? Entonces, la relación de Le Corbusier con toda la industria automovilística, también era amigo de Gerald Ford, ¿no? Y todo esto, bueno, pues como también muy significativo, o por lo menos a mí me parece llamativo, ¿no? Que todos sus proyectos y todo el planeamiento actual creo que tiene que ver un poco con esto y con el peso que tuvo la industria automovilística en este momento de principios del siglo XX, ¿no? Por ese lado, el estilo internacional y la sectorialización de la ciudad. Por otro lado, la ciudad jardín. Esto no me voy a extender prácticamente nada. Es el intento de superación de la ciudad industrial volviendo a la naturaleza, pero que al final lo que da lugar es a los suburbs que conocemos hoy en día, ¿no? La ciudad dispersa, la ciudad hiperindividualizada, y bueno, que tiene como su máximo exponente en los años 40-50 en Estados Unidos con el American Way of Life, ¿no? Que como digo, pues nada es exclusivamente técnico, sino que al final también este modelo de ciudad responde a un estatus, a una posición social, ¿no? Quien podía bueno, llegar a vivir en una de este tipo de vivienda, pues también significaba cierta posición, ¿no? Vale, una vez como entendido un poco de dónde viene esto, yo creo realmente que si analizamos nuestras ciudades, pues salvo los cascos históricos que se conserven, el resto de la planificación urbana responde a estos modelos. Vamos a ver como un poco qué consecuencias, ¿no? O qué análisis hacemos, no solo desde la perspectiva más marxista, sino ampliando un poco el punto de mira de las ciudades que tenemos hoy en día, ¿no? Para mí, esto, no sé yo si esto es muy técnico o no, pero bueno, yo lo describo como volviendo a... Vale. Es decir, para mí esto es como cuando decimos, bueno, no, cuando dicen ni machismo ni feminismo, ¿no? Igualdad, que es como me sitúo en una neutralidad que no es real y que es inexistente, pues creo que en la concepción de ciudad se ha hecho exactamente lo mismo. Se ha aplicado las lógicas más liberales en las que, bueno, pues si igual que se supone, ¿no? Que el capitalismo nos iguala, y que dentro de este sistema, si trabajas, si te empeñas, si emprendes, puedes llegar a donde quieras, ¿no? Que ese es el discurso más liberal, pues la ciudad replica ese modelo, ¿no? Y plantea, pues al final, que la ciudad nos ofrece todas las posibilidades y simplemente hay que hacer uso de ellas, ¿no? Olvidando pues todos los demás puntos de partida. En ese sentido, yo creo que para mí lo fundamental, voy a plantear como tres principales críticas, ¿vale? No me voy a poner en la crítica, como decía, más marxista, creo que esto ya se ha trabajado en muchos otros espacios y seguramente mejor de lo que yo lo pueda hacer, ¿no? Que es al final la vivienda no como espacio para habitar, sino como objeto de consumo, de especulación, las crisis que han venido de los diversos boom inmobiliarios, las ciudades fantasmas que están construidas exclusivamente para la especulación, ¿vale? Digamos, todo eso lo asumimos completamente, ¿vale? Pero no me voy a parar ahí. Me interesa pararme mucho más, por ejemplo, en la crítica desde la perspectiva de la sostenibilidad y de la pérdida de identidad cultural. Esto, si nos vamos y entendemos de dónde parte la arquitectura, esto es como una pregunta que también se hace mucho, ¿no? En la escuela de arquitectura, ¿qué es arquitectura? ¿No? Y es como, bueno, toda la faceta ya más artística y más... En realidad, lo más básico, lo más elemental, la arquitectura surge como la necesidad del ser humano de protegerse del clima, de protegerse del sol, protegerse de la lluvia, del viento, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de las condiciones climáticas de cada sitio, la arquitectura, bueno, pues evoluciona de una forma u otra, ¿no? Por eso en el sur o en Andalucía o en el Mediterráneo tenemos viviendas blancas que reflejan la luz y cubiertas planas porque llueve muy poco, y en el norte o en las zonas más frías, con menos radiación solar, pues las cubiertas son a dos aguas porque hay que evacuar el agua, llueve mucho, y además son oscuras para captar bien la radiación y poder calentar la vivienda bien, ¿no? Entonces, esto directamente el sistema, bueno, el estilo internacional se lo carga.
hemos olvidado por completo cuál es el sentido fundamental de la arquitectura y llegamos a cosas completamente surrealistas como construir un rascacielos de cristal en Sevilla a 45 grados y después tener que ponerle parasoles a cada una de los pisos para poder estar dentro, o a construir ciudades de nueva planta en mitad del desierto. O sea, podéis buscar el Masdar City, que además es de Norman Foster, o sea, es uno de los arquitectos como más famosos de referencia y que de hecho tiene proyectos increíbles y dignos de estudiar, pero de repente, bueno, pues diseña la Masdar City en Abu Dhabi, que es una ciudad entera de nueva planta en mitad del desierto y que además se vende como sostenible, y digo se vende con toda la intención del mundo, ¿no? Sostenible pues porque tiene muchas placas solares, porque tiene un sistema de recogida y reutilización de agua, bueno, y es como, no tiene sentido desde el punto cero, ¿no? Eso por un lado, o sea, este estilo internacional niega todo ese bagaje histórico de la arquitectura y el leitmotiv de la arquitectura en sí, pero es que además elimina de raíz todos los procesos y experiencias culturales que la arquitectura como producto de las sociedades tiene. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las casas patios andaluzas con las torres de viento iraníes. Tienen el mismo, no me voy a meter como en cuestiones muy técnicas, pero tienen el mismo comportamiento hidrotérmico, o sea, son una vivienda pensada para ser refrigerada simplemente por el hecho de tener un tubo vertical que es el patio y un tubo horizontal que en el caso de las casas andaluzas es el zaguán y una lámina de agua en el centro del patio. Y eso hace que se climatice la vivienda y eso pues no nos lo inventamos en Andalucía ni la primera experiencia de ese tipo de arquitectura es las casas patio sevillanas, sino que hay una historia, ¿no? Detrás de eso y hay un intercambio y un proceso cultural. De nuevo, si estandarizamos toda la arquitectura, pues todo eso se pierde, ¿no? Después, por otro lado, y ya en esto voy más rápida, la crítica a la zonificación desde una perspectiva de género. También esto es otra de las claves fundamentales. La ciudad zonificada responde a un modelo completamente patriarcal de división entre lo productivo y lo reproductivo. Lo productivo tiene su espacio, lo reproductivo tiene su otro espacio, ¿no? Y además, evidentemente, pues responde a lo productivo es lo invisible, lo reproductivo es lo invisible, es lo que hace la mujer, es lo que tiene menos valor y es lo que se individualiza, ¿no? Mientras que lo productivo es lo que pasa en los espacios públicos, es lo que se colectiviza y es lo que termina haciendo el hombre, ¿no? Aparte de eso, además, pues lo que decíamos antes, ¿no? La ciudad va a estar, o sea, para un hombre que desarrolla, hay varios estudios que dividen como la movilidad, o sea, han hecho estudios sobre la movilidad según los géneros, ¿no? Y es como bastante evidente que el hombre hace movimientos sobre la ciudad, en términos generales, ¿vale? Mucho más pendulares, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y la ciudad está preparada para eso. O sea, en ese momento, en ese sentido, desplazarse por la ciudad es medianamente fácil, a pesar de todos los problemas, ¿no? que hay en las ciudades actuales. Las mujeres y las tareas reproductivas que hacen, pues conllevan que sus movimientos en la ciudad sean poligonales y tengan que visitar distintos puntos de la ciudad, que además están muy alejados entre sí por el tema de la sectorialización de la ciudad, y que hace prácticamente imposible la movilidad dentro de la ciudad. A esto se le suma la dependencia del coche, que aunque, bueno, pues en nuestro país, por ejemplo, pues prácticamente hombres y mujeres conducimos por igual, la propiedad del coche sigue siendo muy distinta. O sea, si en una única vivienda hay un único vehículo, pues suele ser el hombre el que toma el vehículo, la mujer la que tiene que hacer uso del transporte público. Transporte público para el que no está pensado esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, que hay como distintos elementos en ese sentido. Y por último, en este apartado,
la cuestión de la seguridad percibida. A mí me interesa mucho hablar precisamente de la seguridad percibida, en cuanto que la seguridad no tiene que ver tanto con lo que te pase en la ciudad, ¿no? La sensación de seguridad, sino con el miedo de que algo nos pase, ¿no? Y aquí hay como análisis, creo que bastante simplista, si me permitís decirlo, en cuanto al urbanismo feminista y la cuestión de que la seguridad tiene que ver con calles bien iluminadas, avenidas anchas, que no haya callejones sin salida, etcétera, etcétera, cuando en realidad creo que tiene mucho más que ver bueno, pues con la cuestión más estructural, ¿no? La sensación de seguridad en la ciudad aumenta en cuanto que el entorno es más cercano y es más conocido y hay más puntos de referencia a los que yo puedo acudir en el caso de que, bueno, me vean una situación de peligro o de riesgo, ¿no? Entonces, una construcción de una ciudad mucho más cercana, mucho más de entorno, mucho más barrial, pues aumenta también esa sensación de seguridad y de pertenencia al espacio, ¿no? Y por último, como consecuencia de esta ciudad, de este modelo de ciudad que se ha venido aplicando en estos 100 años, la cuestión de la construcción de una ciudad completamente aséptica ese proceso de higienización que aplicaba Napoleón III, yo creo que el capitalismo lo ha aplicado igual en nuestras ciudades, ¿no? Y parece que las ciudades son mejor o son incluso más bonitas o en cuanto que más neutras, más limpias, ¿no? Hasta el punto de que hay ordenanzas que en muchas ciudades hay ordenanzas que prohíben tender ropa a fachadas, ¿vale? Para que la ropa no se vea colgada en las fachadas. Entonces es como súper significativo del intento de ocultar todo lo que tiene que ver con los cuidados, ocultar todo lo que pone el lenguaje e interacción a los individuos que viven en la ciudad con el exterior. Desaparecen también, si os fijáis, en todos los edificios de nueva planta, desaparecen los balcones, que son un espacio, todos esos espacios acordeón entre el interior y el exterior, entre lo privado y lo público, van poco a poco desapareciendo, van desapareciendo los balcones, van desapareciendo los espacios públicos de los edificios, los portales, bueno, pues esto también no es una cuestión casual, sino que es básicamente ideología, ¿no? Vale, y paso ya, y en esto voy mucho más rápida en los dos últimos puntos, ¿vale? Me vais a permitir que le dedique unos minutos a reivindicar la figura de Jane Jacobs, porque a mí nunca me la enseñaron en mi carrera y de hecho, pues no sé exactamente cómo llegué a ella, pero en la uni de verano de Anticapi sí que pude comprarme el libro y para mí su figura es fundamental, es un referente. O sea, para empezar, mientras yo estudiaba arquitectura, creo que pocas mujeres se nombraron, pocas que además no fueran mujer de y que tuviera el estudio con, ¿no? Creo que Zaha Hadid es la única que, y bueno, pues ahí está, ¿no? Es el modelo, que tampoco es el que queremos, es como si nombramos a Esperanza Aguirre como referencia de mujer política, ¿no? Pero Jane Jacobs es como todo lo contrario, es la antítesis a todo eso, ¿no? Ella es contemporánea a Le Corbusier y a Lefebvre, no es arquitecta, no es urbanista, no tiene siquiera una carrera. Sin embargo, ella se atreve a escribir este libro, que por cierto es un libro que escribe 6 años antes que en el 61, que el libro de Lefebvre del derecho a la ciudad, lo cual también es como muy, muy significativo, ¿no? Y ella es básicamente activista. Bueno, escribe en una serie de periódicos, hace la crítica urbana y demás, pero básicamente es activista. Ella consiguió en Nueva York frenar algunos de esos procesos de reconstrucción urbana, regeneración urbana, perdón, que se basaba básicamente en destruir la ciudad y volver a construirla con el modelo de los rascacielos y demás. Ella consiguió parar con ese activismo algunos de estos procesos. Y además a mí me encanta porque el libro, de hecho, suyo, empieza con la cita, ¿no? O sea, leo textualmente,
esto es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana, ¿no? Entonces era como, ella no saltaba con ningún tipo de chiquitas y tuvo, evidentemente, muchas críticas machistas en ese sentido, ¿no? Como si iba a traer una mujer y encima que ni siquiera era arquitecta a criticar a los grandes urbanistas del momento. Y además ataca directamente a Le Corbusier y lo sitúa como el principal representante del urbanismo de las anticiudades, ¿no? Entonces, a mí, si tenéis tiempo para pararos, leerla, evidentemente también se pueden hacer críticas a Jane Jacobs, ¿no? Pero creo que para el momento en el que le tocó vivir y en ese momento hacer esa crítica, bueno, pues me parece por lo menos que es justicia recuperarla, ¿no? Ella planteaba unas cosas que a mí me parecen súper útiles para el debate que tengamos ahora, ¿no? Y ella plantea, por un lado, hacer el estudio y la observación y la planificación urbana desde la observación cotidiana. Yo lo citaba como tener los ojos en la calle, ¿no? Y esto es como una crítica a todo el modelo urbanístico que se aplicaba hace 100 años y que se sigue aplicando, o sea, a mí me lo enseñaron tal cual en la escuela, que es básicamente que el urbanista decide sobre la ciudad, ¿no? La impone los usos, impone los modelos, impone las estructuras, y Jane Jacobs lo que propone es todo lo contrario, ¿no? Vamos a observar qué pasa en las ciudades y entonces el papel del urbanista tendrá que ser dar respuesta a esas necesidades de la mejor manera posible y no al revés, ¿no? No es el urbanista el que crea las necesidades, sino el que da respuesta a ellas. Y por otro lado, y con esto engarzo con el último punto, el análisis que ella hace de la calle y de la ciudad, ¿no? Para ella, la ciudad tiene que ser necesariamente compleja, y si no es compleja es que no es ciudad. Y por otro lado, la calle no puede estar reducida a un mero espacio, la acera, perdón, no puede estar reducida a un mero espacio de tránsito. Es decir, la acera no es la calzada hecha para los peatones, no es eso. Se vive, hay experiencias, se juega, se pasea sin más, bueno, y no es un espacio simplemente de recorrido, ¿no? Hacia un lado o a otro. O sea, a mí esto me parece como súper pues, curioso traerlo ahora y enlazarlo con el papel de la ciudad en los tiempos de pandemia, ¿no? Porque, de hecho, bueno, pues, no sé si la habéis podido ver y demás, pero hay por redes sociales, por un montón de espacios, hay quien en la fase cero hacía la crítica de ¿para qué voy a salir a la calle? ¿No? O sea, ya está, simplemente, o sea, ¿para qué? O sea, es inútil, ¿no? O sea, ¿para qué voy a salir si no es para comprar, si no es para consumir, si no es para ir a algún otro sitio donde tengo que desplazarme? Entonces, me parece que enlaza perfectamente con eso que planteaba Jacob, ¿no? De que las aceras no son simplemente lugar de tránsito y que tiene todo mucho que ver con toda la crítica que hemos intentado hacer. A mí el momento actual creo que no es tanto como, o sea, o lo que está pasando no es tanto que se estén generando conflictos, sino que están siendo más visibles y más evidentes que nunca los conflictos que ya existían. Así, bueno, los conflictos que vienen con la sanidad, pues evidentemente tienen que ver con una situación de pandemia, pero tienen mucho que ver con los problemas que tenemos en cuanto a privatización de la sanidad, modelos sanitarios. Los problemas que está viendo en cuanto al modelo educativo tienen mucho que ver con cómo se entiende la educación, básicamente como un modelo de producción de trabajadores, cómo se entienden las evaluaciones a través de exámenes y puntos. Pues para mí con la ciudad pasa exactamente lo mismo, ¿no? No es que se estén generando conflictos, sino que se están haciendo palpables pues todos estos conflictos que hemos venido describiendo, ¿no? y que ya existían. Como decía, en este proceso de fase cero surgía como esa crítica, ¿no? Yo creo que más que crítica, creo que es como incertidumbre de que no en este modelo capitalista que no solo es económico, sino que es cultural y que llevamos dentro, por mucho que no nos guste, todo se basa en una lógica productivista, o sea, hasta el punto de que hacer algo por el simple hecho de disfrutar haciéndolo, sin un fin en sí mismo, ¿no? Pues ya no genera conflicto, ¿no?
pero también ha dado como imágenes muy, muy bonitas desde mi punto de vista, ¿no? Y es ver grandes avenidas vacías del tránsito de coches y casi que colonizadas por peatones, por gente corriendo, por gente haciendo deporte. Bueno, creo que eso se parece mucho más al modelo de ciudad que deberíamos de intentar construir que lo que tenemos, ¿no? Como dato, el 80% del espacio público de las ciudades está destinado al coche, ¿vale? O sea, que es que, os decía, no hemos cambiado como mucho en 100 años, ¿no? O sea, bueno, pues tránsito rodado, aparcamiento y demás. Y después, en la fase 1, para aquellos sitios donde han podido disfrutarla, ha dado lugar completamente a situaciones absurdas y donde se hace como muy evidente la relación entre el espacio público y el consumo. Y es que, bueno, yo estoy en Sevilla, ¿vale? Estamos en fase 1 y puedo irme a una plaza si hay un velador para sentarme y consumir, pero no puedo irme a una plaza para sentarme en un banco, ¿vale? O el otro día le hablaba con una compañera que es madre, ¿no? Y es como me puedo ir con mi hija y con los padres de sus amigos a sentarme en una terraza y a consumir y a beber y que ahí los niños sí que puedan interactuar entre ellos, pero no podemos ir al parque, ¿vale? Porque bueno, yo creo que es como por lo obvio, ¿no? Porque entendemos lo público pues al servicio del consumo o de la producción. Entonces, a pesar de que la situación es muy compleja y a pesar de que van a venir momentos complicados, yo también, bueno, intento verlo y creo que sí que hay oportunidades y capacidad de generar conflicto. Lo que pasa es que creo que eso no va a venir solo y que ese es precisamente nuestro papel. Para mí hay dos grandes tareas a grandes rasgos y ahora nos metemos más si queréis en el debate, pero son, por un lado, la cuestión de generar el conflicto, igual que se está intentando generar el conflicto con la cuestión de la vivienda, de los alquileres, las hipotecas, etcétera. Creo que hay que generar el conflicto también con el derecho a la ciudad. Y por otro lado, repensar la ciudad y repensarla desde una óptica, una perspectiva completamente nueva, ¿no? Creo que eso en la historia del urbanismo de estos últimos tiempos no se ha hecho, ni en las escuelas ni en ningún espacio se nos incita a hacerlo. Y bueno, y creo que es como el papel o la tarea como más incipiente, bueno, y también motivante que tenemos para este periodo.